Hola, muchas gracias por el interés mostrado al visionar esta ponencia titulada Enseñanza de idiomas y gamificación y herramientas digitales, presentada por yo mismo, doctor Joel Manuel Prieto Andreu. Los juegos y herramientas digitales han recibido un creciente interés por parte de la comunidad educativa en estos últimos años por su gran potencial para mejorar la experiencia educativa del aprendizaje en idiomas, tanto fuera como dentro del aula. El profesorado centrado en la enseñanza de idiomas debe darse cuenta de que la metodología tradicional, centrada en ese aprendizaje memorístico, en la tiza, en el aula, tal vez no funcione al 100% en todas en todos los contextos, en todos los grupos de clase que nos podemos encontrar en el aula de un curso académico a otro. La proliferación y el auge de dispositivos como smartphones, las tablets, favorecen la aparición de nuevos modelos de aprendizaje que están más relacionados con los estilos de vida actuales de los millennials, de los nativos digitales. Se pueden encontrar variadas experiencias didácticas gamificadas, como las que se han seleccionado en la presente revisión sistemática, dirigidas a distintas etapas educativas. Aquí veis un ejemplo de los estudios donde se señalan estas propuestas didácticas, estas experiencias de gamificación. El objetivo de este estudio es elaborar una revisión sistemática de la literatura sobre experiencias didácticas gamificadas en la enseñanza de idiomas y en diferentes etapas de aprendizaje durante el periodo 2015-2020. Para elaborar la revisión sistemática se ha utilizado el método cienciométrico, siendo una disciplina científica que aporta una serie de indicadores tras el análisis de la contribución científica, que sirven para analizar el progreso y el estado actual científico, en este caso de las propuestas didácticas gamificadas en la enseñanza de idiomas. Para la selección de los estudios se han tenido en cuenta como criterios de exclusión, comunicaciones a congresos, artículos que estudiasen la gamificación en ámbitos empresariales, de marketing, publicaciones como artículos de revistas de divulgación, tesis o presentaciones en eventos académicos que trabajasen esta gamificación. Incluso también trabajos de repositorios institucionales. En cuanto a los criterios de inclusión, pues se han incluido aquellos trabajos posteriores al 2015, escritos en español y en inglés, encontrados en las bases de datos de la web de WOS, Scopus y Scholar Google, artículos basados en el sistema de revisión por pares, también comunicaciones de congresos publicados en libros de actas, y con respecto a los restantes criterios de inclusión se siguió el referente PICR: participantes, intervención, comparación y resultados. La población fue alumnado de educación primaria, secundaria y de educación superior. Respecto al criterio de intervención, se seleccionaron estudios experimentales y observacionales y se descartaron estudios epidemiológicos y revisiones. En cuanto al criterio de comparación, se tuvieron en cuenta estudios de grupo único, pero también se incluyeron aquellos que determinaban dos grupos: el grupo de alumnos que pasaban por un proceso de gamificación y el grupo que no lo experimentaba. Y por último, bajo el criterio de resultados, se tuvieron en cuenta aquellos estudios que demostraron la implementación de propuestas didácticas gamificadas y argumentaran la influencia de los procesos de gamificación en el aprendizaje del idioma tras su implementación. Se encontraron en ISI 592 resultados, Scopus 424 y en Scholar Google, en páginas únicamente en español, 92 resultados. Y en la última fase de inclusión de artículos para la revisión se seleccionaron 19 contribuciones, 16 artículos y 3 comunicaciones. Y se desestimó el resto por no cumplir con los criterios de inclusión y exclusión descritos y por la lectura del abstract y del texto completo no asociado a la temática de la revisión. En el artículo se determina el procedimiento de clasificación, elegibilidad y selección final, siguiendo la metodología PRISMA.
La expresión de búsqueda utilizada se puede observar en esta tabla 1 y el rigor metodológico y la calidad de los artículos se evaluó mediante un sistema de clasificación estructurado que se puede observar en la tabla 2, verificado a través de la utilización de 11 criterios de calidad adaptados por Gast y colaboradores en el 2017. Este sistema se ha utilizado para evaluar cuantitativamente la validez externa, la calidad metodológica y la descripción estadística de los estudios. Nos indica si los datos pueden tener suficiente validez interna y suficiente información estadística para hacer que sus resultados sean interpretables. Si el estudio analizado en la revisión cumple más de 8 criterios, sería el 100%, entre 5 y 8 criterios, es decir, 100%, 5 puntos, entre 5 y 8 criterios, 3 puntos, y menos de 5 criterios, solamente un punto. Tras el análisis de porcentajes que muestran los resultados de esta tabla 3, se observa que la mayor parte de estudios emplean estrategias gamificadas en un 36,8%, como vemos aquí, basadas en juegos de aprendizaje activo en un 31,6%, o plataformas virtuales de enseñanza, que no se observa aquí, no sé si lo podéis ver bien, a la hora de convertir el PowerPoint en Adobe Connect ha ocurrido esto, un 31,6%, con soporte digital PC con un 36,8% y digital móvil también con un 26,3%, un porcentaje alto. Propuestas con un carácter cooperativo competitivo, en su mayoría 36,8%, y competitivo en un 31,6%, y centradas la mayoría en educación superior, como veis, casi un 70%. Ya disculpad de antemano por el tamaño tan reducido de la imagen de esta tabla. En el artículo podréis verlo sin complicaciones, es una vista general y se aprecian los 19 artículos seleccionados en la revisión. Y como se ha analizado cada uno de ellos, pues podemos ver cada una de las categorías: población, metodología, soporte y carácter, junto con el tipo de juego empleado en cada una de las 19 contribuciones, y el rigor metodológico atendiendo a los 11 criterios descritos en el apartado de método. En esta revisión se discute sobre el uso de herramientas digitales en la enseñanza de idiomas y en cuanto a los beneficios de las experiencias gamificadas. El tipo de juego más empleado en todos los artículos seleccionados en la revisión fueron las plataformas virtuales de enseñanza como ClassDojo, Edmodo, Kahoot y Minecraft, o plataformas móviles como Dragonbox, Duolingo o sistemas de gestión de aprendizaje. En la revisión de Matas, Martínez y Olivencia, en el 2016, analizaron las aplicaciones y programas disponibles para diferentes dispositivos móviles y sistemas operativos, así como el planteamiento de posibles propuestas de actividades con TIC para su aplicación en el ámbito de la enseñanza de idiomas, desde un enfoque comunicativo. Señalan que estas son las principales herramientas digitales empleadas en los artículos que seleccionaron en su revisión, y destacan que con la combinación de las herramientas Quiver y Chromebile, el profesorado de idiomas puede trabajar en lenguaje espontáneo y dirigido, y con Aurasma, Augment y Zocazam podemos crear contextos enriquecidos y estimulantes tanto en el espacio físico de la propia aula, como en el pasillo o en el patio, así como en las páginas de los libros, de los apuntes impresos. Por otra parte, los estudios analizados en la revisión con respecto a los beneficios señalan mejorar en varios ámbitos pues la implementación de la gamificación y el uso de herramientas digitales en el aula. Implican mejoras motivacionales, participativas, mejoras en las habilidades emocionales, sociales y psicomotoras, mostrando evidencias positivas tanto en el aprendizaje como en el rendimiento. Y en cuanto a la conclusión de esta revisión,
Las experiencias didácticas centradas en el aprendizaje de idiomas se caracterizan por contener estrategias gamificadas basadas en juegos de aprendizaje activo o en plataformas virtuales de enseñanza como la que hemos visto en la discusión, con soporte digital PC o digital móvil, siendo de carácter cooperativo, competitivo, competitivo, eminentemente, y centradas en la etapa universitaria. Por tanto, se deben tener en cuenta que los juegos planteados en humanidades, en la enseñanza de idiomas, sean acordes a estas experiencias analizadas, para asegurarnos realmente un resultado favorable. O no necesariamente puede que sea así, porque estas conclusiones demuestran lo poco que se ha explotado en este área de enseñanza de idiomas bajo otra metodología, bajo otro soporte, carácter o tipo de juego. Aquellos que hayan reportado un menor porcentaje en la revisión. Entonces, estas conclusiones también se podrían tomar desde otro punto de vista. Si se quiere innovar en la enseñanza de idiomas, pues tendríamos que emplear aquel soporte, carácter o tipo de juego que ha mostrado un menor porcentaje en su uso, siguiendo los resultados de esta revisión. Como por ejemplo el uso de juegos serios, blended learning, con un carácter colaborativo y empleando, por ejemplo, juegos de estrategia, de rompecabezas, de concienciación o de rol. Destacar también que para que la gamificación tenga un sentido pedagógico, debemos plantearnos comprender este proceso innovador a través de la incorporación de las diferentes herramientas emergentes dirigidas al aprendizaje de idiomas que hemos visto. Siendo fundamental, por un lado, la capacitación y por otro lado, el interés del profesorado en la realización de las adaptaciones metodológicas y del reciclaje formativo al que el profesor se pueda prestar. Eso es todo, espero que les haya gustado. Cualquier duda que podáis tener, estamos a su disposición en la plataforma. Un saludo.